Nuestros cielos están llenos de misterios. Objetos voladores no identificados, investigados en secreto por organismos gubernamentales de toda Europa desde hace décadas. Ha existido y existe un gran secreto acerca de los ovnis y también cierta renuencia a hablar sobre este tema. Por primera vez recopilamos observaciones e informaciones de todo un continente. Tenemos que conocer la verdad, porque el público tiene derecho a saber. Algunos expertos insisten en que muchos avistamientos tienen explicaciones racionales. Se puede considerar cualquier avistamiento de ovni y descubrir que detrás de él hay una explicación muy terrenal. Pero pocos continúan desafiando lo razonable. Es un objeto volador y no sé qué es. ¿Son visitantes de otros mundos o fenómenos naturales? ¿Saben los gobiernos de Europa más de lo que nos revelan? La respuesta puede estar en las historias no reveladas de los archivos OVNI de Europa. Confidencial. Ultra secreto. Encuentros cercanos. Durante décadas, los gobiernos de toda Europa han guardado archivos sobre avistamientos de ovnis. Hasta hoy, muchos de estos casos permanecen sin explicación. Un incidente ovni investigado por la policía como un asalto criminal. Un encuentro cercano de un piloto a 600 metros de altura. Y un valle noruego donde misteriosos fenómenos aéreos aparecen desde hace casi un siglo. ¡Miren cómo se mueve! De noviembre de 1979, Livingstone, Escocia. 10:30 de la mañana. En este solitario bosque escocés, el trabajador forestal Bob Taylor, de 61 años de edad, tiene un encuentro sorprendente. Miraba al cielo y frente a él encontró un enorme objeto en forma de cúpula. Pequeñas esferas ruedan hacia él. Estos objetos tenían forma de minas marinas. Este es el único incidente ovni británico que la policía investigó como un asalto criminal. Creo que este caso, a pesar de que tiene un solo testigo, es un incidente inexplicable. Era inaudito que mi padre hablara de naves espaciales. Más avistamientos de ovnis mantienen a todos con los ojos abiertos. Era completamente honesto. No tenía motivo para inventar esta historia. Malcolm Robinson es un investigador de ovnis que desde hace mucho tiempo está intrigado por el caso Livingstone. Como investigadores tenemos que hallar la verdad, porque el público tiene derecho a saber. El encuentro ocurrió a menos de 2 kilómetros de la casa de Bob Taylor. Bob ya murió, pero el investigador Robinson ha trabajado con su familia para reconstruir lo que sucedió ese día. Está retomando los pasos que Taylor dio en un bosque cercano a su casa. Esta es el área donde Robert caminó esa mañana. Se acercó a este claro y quedó paralizado cuando vio algo que lo dejó totalmente perplejo. Miraba al cielo y delante de él había un enorme objeto en forma de cúpula. Y quedó asombrado por lo que veía. De pronto, observó lo que parecían 2 minas marinas de la Segunda Guerra Mundial, que saltaron del objeto que flotaba sobre el suelo y cayeron. Rodaron por el césped
y comenzaron a salir una especie de varillas de estas formas esféricas que se dirigían hacia él y lo empujaban con fuerza, haciéndolo agachar. En ese momento un olor terrible inundó toda la zona. Un calor, un olor a quemado se esparció por toda la zona. Y en ese momento perdió el conocimiento. Taylor recobró la conciencia casi 20 minutos después y descubrió que el objeto había desaparecido. Tambaleando, regresó a su casa. Su esposa pudo ver que algo le había sucedido. Finalmente se enteró que fue asaltado por extraterrestres y decidió llevarlo al hospital. La hija de Taylor trabajaba en la farmacia del Hospital Bangor cuando su padre fue internado. La primera persona que me encontré fue a mamá, que me dijo: creo que tu padre sufrió un golpe en la cabeza porque está hablando de naves espaciales y fue hospitalizado. Taylor tenía cortadas en las piernas y parecía muy confundido. Parecía como si alguien hubiera usado un disco giratorio o una roca para atravesar sus pantalones a la altura de su cintura. No es fácil imaginar que algo así pueda suceder de manera normal. Tenía una marca bajo la barbilla de más de 3 centímetros donde había sido rozado. Debido a las lesiones de Forrester, la policía inició una investigación penal. El investigador de los archivos británicos de ovnis, Dave Clark, vio la declaración que Bob Taylor dio a la policía. Tengo aquí algunos extractos del informe de la policía sobre el incidente de Livingston. Ahí está la declaración que la policía tomó a Bob Taylor justo después del accidente. Siempre es mejor contemplar las declaraciones inmediatas que los afectados hacen en esta clase de incidentes. Él dijo que el objeto gris estaba a unos 9 metros de altura, pero me dio la impresión que la parte superior cambiaba continuamente de gris a traslúcido. Después de ser interrogado, los pantalones de Taylor fueron sometidos a un análisis forense. Los detectives tomaron muestras y fotografías. Fue un análisis usual del Departamento de Investigación Criminal. La siguiente evidencia fue encontrada por la policía en el bosque en el lugar del avistamiento. La policía acudió al lugar y encontró una serie de misteriosas marcas en el suelo, como si un vehículo de oruga estuviera avanzando hacia atrás y hacia adelante. La policía hizo un boceto oficial como evidencia de las marcas que habían visto. Indicaron que un objeto de varias toneladas había estado allí, pero nada indicaba que hubiese sido impulsado o se hubiese elevado. No hubo ninguna explicación racional para estas marcas, ni qué las había causado. Gran parte de la vegetación en el lugar del avistamiento estaba cortada y su parte superior doblada contra el borde de los agujeros en el suelo. Y era sorprendente porque se trataba de evidencia física muy extraña. Pero en 2012, 33 años después del evento, hubo una sorprendente revelación del yerno de Bob Taylor. David Hammond ahora cree que un diseño creado por él puede haber engañado a la gente sobre el hecho de que el ovni tenía patas. Después del incidente hablé con Bob y él realizó algunos bocetos a mano alzada de lo que describió. Estuve cerca de él unas cuantas veces y trató de concretar los detalles. Esta es una fotografía de Bob poco después del evento y sostiene el dibujo original que yo hice, que después fue perfeccionado en un dibujo más detallado, que es este de aquí, y representa con exactitud lo que él me describió. Mientras él hacía estos bocetos, le sugería a Bob que el objeto que él aseguraba que estaba en el aire y las marcas en el suelo estaban conectadas de alguna manera. Estuvo de acuerdo conmigo
pero después me di cuenta que yo le había sugerido eso. No fue algo que él declarara y me sentí un poco culpable por eso. Si las patas que aparecen en el boceto son producto de la imaginación del artista, ¿podría haber una explicación más racional para las marcas en el bosque? Es muy posible que las marcas estuviesen allí en el suelo antes que sucediera este incidente. Tal vez un vehículo de doble tracción estuvo allí y las dejó. Sea cual sea la fuente de las marcas, no hay una conexión obvia entre estos dos hechos. En realidad, esto no demuestra la existencia de una nave extraterrestre y solo aumenta el misterio. Entonces, ¿Bob Taylor vio algo realmente? ¿O puede haber sufrido un ataque o una alucinación? Un año antes de este encuentro, Bob Taylor había sufrido una serie de dolores de cabeza inexplicables, por los cuales consultó a su médico y recibió tratamiento. Ahora es imposible establecer la causa de los dolores de cabeza de Taylor, pero la policía en ese momento consideró una posible teoría. Una teoría sugiere que Robert Taylor había ingerido algunas bayas silvestres. Estas reciben el nombre de Atropa belladona. Son muy peligrosas porque si se ingieren pueden causar la muerte. Y si se frota esta baya en la mano o en la muñeca, se pueden sufrir alucinaciones. Pero la hija de Taylor tiene buenas razones para creer que las bayas tóxicas no son responsables del extraordinario avistamiento de su padre. Era jardinero y técnico forestal, por eso sabía que no comería algo venenoso. La policía tenía algo más que solo la declaración de Taylor acerca de lo que pasó ese día. También tenían bajo análisis una pieza de evidencia tangible: los pantalones rasgados. Estos pantalones son los que llevaba Robert Taylor ese memorable día. Y como pueden notar, el pantalón está rasgado en el lado izquierdo. Este material es de alta resistencia. Estos son en realidad pantalones de policía y como pueden ver, en el lado izquierdo hay otra abertura. El informe forense indica claramente que esto no fue hecho por los residuos forestales, troncos o piedras afiladas, ni por cercas de alambre. Nadie podría explicar cómo se rasgó el pantalón de Bob. Mi argumento es que estos daños en los pantalones fueron hechos por algún dispositivo que tomó los pantalones de Robert Taylor y los jaló con mucha fuerza hacia arriba. Taylor no tiene respuesta para lo que sucedió ese día. Y el misterio es algo que a los vecinos también se les dificulta aceptar. Papá había tenido una época muy difícil en Livingston porque muchas personas se burlaban de él. Nunca quise decirle nada al respecto a nadie. Pero a pesar de los insultos, Bob Taylor nunca fue puesto en duda, y los investigadores siempre lo consideraron un testigo confiable. Él era considerado un hombre honesto y sensato. No tenía motivo para inventar una historia de esta magnitud. ¿Qué podría ganar? Su historia jamás cambió. Siempre contaba todo igual a como lo vio ese día. Ni una sola vez sugerimos que podría haberlo imaginado. Él creía firmemente en que lo que vio era real. Todo esto lo convierte en un caso desconcertante. Uno que aún es totalmente inexplicable. Y el caso de Bob Taylor me parece el ejemplo de un auténtico testimonio de un fenómeno inexplicable. Supersecreto, confidencial. Dentro de los archivos de ovnis de Europa hay casos que desafían toda explicación. Algunos fenómenos son observados con tanta frecuencia que han provocado discusiones entre la comunidad científica y décadas en investigaciones de campo. Valle Hesdalen, Noruega. A principios de los años 80, cientos de ovnis fueron divisados en esta parte del planeta.
A través de un periodo de 2 años, los objetos atraviesan velozmente los cielos, más de 20 veces a la semana. Miren cómo se mueve. Los periódicos reportan que los habitantes enloquecieron. Pero los testigos están seguros de lo que vieron. Vi una luz brillante que comenzó a moverse, aceleró y se fue. No sé qué era. Y para un científico, comienza la misión de toda la vida: descifrar el misterio detrás de los ovnis de Hessdalen. Mi reacción cuando los vi fue de asombro y pensé, ¿qué puede ser? Arne Strand es un noruego experto en tecnología. En 1982, escuchó los informes de extraños sucesos en Hessdalen, un remoto valle de 12 kilómetros de largo, con apenas 200 habitantes. Leí al respecto en los periódicos y algunos comentarios de amigos. Pensé que debería ir para tratar de verlo. Las personas de esta zona reportan extraños objetos brillantes que vuelan a gran velocidad a través del valle. Johan Arvid Aspas, que ahora tiene 76 años, estaba en la cama cuando vio por primera vez un ovni en 1982. Me acerqué a la ventana y pude ver un objeto brillante que se movía en el cielo. Se fue hacia el valle, más allá de las casas. Avanzó lentamente hacia el norte, brillando con una intensidad colosal. Desde el siglo XX se han observado ovnis en este valle. Pero a principios de los años 80 aparecían con una regularidad alarmante. Creo que lo más interesante e importante de este hecho es que los avistamientos de ovnis parecen ocurrir de manera regular. Muchos de ellos pueden permanecer por largos lapsos de tiempo. Hay docenas y hasta cientos de avistamientos. A pesar de esta frenética actividad, la prensa noruega se niega a creer las historias locales. Todas las personas en esta zona tuvieron diferentes reacciones. Algunos mostraban mucho temor. Lo más frustrante para ellos era que todos hablaban mal. Los periodistas escribían burlándose de esta gente. Incluso un periódico nacional le jugó una broma a la ciudad, enviándole un regalo inusual. Pero el profesor Strand está dispuesto a investigar. En septiembre de 1982, reunió a un grupo de jóvenes científicos y acamparon en el frío valle. Inicialmente lo recuerdo bien. No esperábamos ver algo. Por supuesto, habíamos leído de ello en los periódicos. De repente, el equipo enfrentó una vista espectacular. Ahí estaban. Los vimos. Una luz enorme y brillante, como a 10 o 15 metros sobre el suelo. Tenía un tamaño estimado de 3 metros. Un colega de Strand fotografió el ovni para certificar el avistamiento. Se movía de un lado a otro. Se detuvo y lo estuvo haciendo así durante casi 2 horas. Mi reacción inmediata cuando lo vi fue de asombro. Y solo pensé, ¿qué puede ser? El grupo observó cómo el objeto se movía sobre todo el valle, hasta que finalmente desapareció. Esta es la primera imagen captada de esta luz. Está cruzando encima de la ladera. El avistamiento, captado en esta fotografía, desencadena toda una vida de devoción a estos misteriosos fenómenos aéreos. El proyecto Hessdalen inició en 1983. Reunimos instrumentos para llevar a cabo esta investigación.
Recibimos ayuda de las universidades y también de los militares, quienes nos dieron instrumentos. Teníamos una cantidad de dispositivos. Para que su investigación fuera tomada en serio por sus colegas científicos, el profesor Strand decidió no usar la palabra ovni. Siempre se estigmatiza la palabra ovni, especialmente en el medio científico. Así que decidimos cambiar esa palabra. Usamos una que se nos ocurrió y que nos permitió captar la atención de la comunidad científica. Equipado con una pequeña antena de radar, el equipo quedó asombrado con los resultados. Hubo una cantidad de avistamientos. Diría que hasta 20 observaciones en una semana. Registramos unas veloces luces con un radar. Viajaban a 30.000 kilómetros por hora. Y seguimos algo que no parecía ser una luz, porque apenas se veía. Había algo allí arriba, sobre el valle, incluso cuando no podíamos ver nada. Incluso, aunque los fenómenos eran invisibles para el ojo humano, el radar los detecta avanzando a velocidades increíbles. Pero, ¿qué son? Una de las muchas teorías refiere que son centellas. Las centellas son algo que no había sido totalmente explicado por la ciencia. Numerosos testigos las han observado y se desplazan muy rápido. Tal vez recorren el espacio a velocidades increíbles, decenas y hasta cientos de metros por segundo. El físico Grant Allen, experto en la atmósfera, ha estudiado las fotografías de Hessdalen. En las fotografías que tuve la oportunidad de ver de Hessdalen hay un cielo de fondo que es muy claro, no parece una centella. Las centellas, según los testigos, tienden a durar unos pocos segundos o fracciones de segundos. Son fenómenos de muy corta vida que se disipan rápidamente. Lo que confunde al equipo de Strand es que las luces parecen adoptar formas muy diferentes. Descubrimos que hay diversos tipos de fenómenos. El proyecto identifica 3 tipos de avistamientos: destellos de color blanco o azul, luces amarillas sin forma definida, y una serie de pequeñas luces que parecen volar en formación. Cuanto más estudiaba, más misterioso se tornaba. Pero mientras el proyecto estaba en apogeo, ocurrió un desastre. En 1985, solo tuvimos un avistamiento. Y por supuesto eso me decepcionó mucho. La población local tampoco reportó nada más. Entonces pensamos que el periodo de alta actividad ya había terminado. Después de un año de investigación, las luces desaparecieron misteriosamente. La oportunidad de develar el fenómeno desapareció cuando el proyecto se archivó. Hasta que 8 años después, unos extraños sucesos en el valle de Hessdalen llevaron los ovnis de nuevo a la vida de Erling. Miren cómo se mueve. No puedo creerlo. La gente me buscó y me dijo, otra vez está sucediendo. 1993, Noruega. Un proyecto para descifrar el misterio detrás de cientos de avistamientos de ovnis en la remota comunidad de Hessdalen ha estado archivado durante 8 años. Cansados de las burlas de los periodistas, los habitantes no volvieron a reportar objetos voladores. Pero eso estaba a punto de cambiar. Las personas del lugar se acercaron a mí y me dijeron, todavía se presentan, pero es mejor que no lo mencione, porque no queremos todas esas burlas en los periódicos y tal vez pueda empezar un nuevo proyecto en Hessdalen.
Jan Moen ha vivido 56 años en este valle. Al vivir aquí está familiarizado con los misteriosos fenómenos. Algunos han visto las luces en el suelo, otros cerca del auto o en el cielo. Se mueven lentamente y muy rápido. Nadie sabe qué es. El proyecto inicial le dejó a Strand más preguntas que respuestas. Sin embargo, casi una década después, hace nuevos contactos con la comunidad científica europea para reunir un equipo de expertos. Cuando comenzamos el proyecto de nuevo, había más científicos extranjeros interesados en el asunto. Ahora había científicos italianos y franceses colaborando. Un miembro clave del nuevo equipo, el ingeniero eléctrico Bjorn Gittel-Hogel. Mi experiencia es en análisis de radiación electromagnética y en espectro óptico. En ese entonces no tenían muchos datos en ese campo. Al tener recursos económicos garantizados, el equipo establece una base permanente en el valle. Un contenedor de acero de 10 metros cuadrados es instalado en el valle para hacer un seguimiento de las luces las 24 horas del día. La base sería conocida como la Caja Azul. La Caja Azul estaba equipada con cámaras, especialmente programadas para reaccionar ante un fenómeno luminoso. En 1999, las cámaras de vigilancia de la Caja Azul se apuntan un éxito. Captaron estas impresionantes imágenes. Pero el equipo quiere hacer algo más que capturar un ovni en cámara. Ellos quieren averiguar qué es. Comienzan a buscar pistas en la atmósfera. Nos interesaba saber si había algún nuevo tipo de interferencia en la atmósfera, de la cual no sabíamos. Asistido por el Instituto de Radioastronomía en Italia, el equipo instala un nuevo radar de alta frecuencia en la Caja Azul. El equipo italiano fue hecho para detectar cualquier tipo de materia ionizada. La investigación se centró ahora en una teoría en particular, que los fenómenos aéreos podrían ser bolsas de plasma en la atmósfera. Todo el mundo ha visto el plasma. Se puede ver en las luces de neón y también en las luces misteriosas que aparecen en las esferas de cristal, que son esencialmente un gas excitado, lo cual significa que el gas tiene una carga eléctrica y por lo tanto brilla. El plasma es gas ionizado, es decir que tiene partículas cargadas eléctricamente. Esto lo convierte en conductor y le permite responder a los campos electromagnéticos. El ejemplo más emblemático en la naturaleza, las espectaculares auroras boreales. Pero el equipo no tiene evidencia de que el gas ionizado esté presente en el valle. Entonces, en 2007, una investigación de campo produce un avance aún más fascinante. Había buenas condiciones meteorológicas, y a eso de las 9:30, ¡bum! Este video fue filmado mientras los científicos observaban estupefactos el fenómeno. Una gran luz estalló mientras yo estaba filmando. ¡No lo puedo creer! Se movía hacia adelante y hacia atrás. Todos gritaban. De repente desapareció de nuevo. Todo se tranquilizó. Pero el radar se activó y mostraba muchos ecos. Había algo allá afuera.
Inmediatamente, el equipo generó una fotografía óptica de espectro. La imagen óptica divide la luz blanca en los diferentes colores del espectro. La cantidad de cada color le brinda al equipo nueva información acerca de la fuente de luz. Lo curioso era que tenía todos los colores como el Sol. El espectro continuo se obtiene de objetos que emiten luz similares a una estrella. Los datos sugieren que los fenómenos no tienen ninguna masa en absoluto, pero hay luces similares a las estrellas volando a través del valle. Esta fotografía muestra el ángulo agudo durante el movimiento. Si este objeto hubiese tenido masa, no se esperaría que hiciera este tipo de ángulo, y menos con esta velocidad. Pero el equipo de Strand aún no tiene evidencia de qué es el fenómeno o de dónde procede. Algunos dicen que hay un nuevo mecanismo en la física. Otros afirman que se trata de un nuevo aspecto de nuestro mundo que no ha sido descubierto. Si me preguntan si hay una explicación creíble para los avistamientos reportados en Hessdalen, diría que nada conocido puede generar este tipo de luces en el cielo. Al menos eso es lo que se deduce en las fotografías. Aún los fenómenos de Hessdalen se siguen observando. Y mientras aparezcan en el valle, Erling Strand está decidido a resolver el misterio de una vez por todas. Espero poder averiguar qué es, porque nadie ha encontrado una solución a este fenómeno. Puede ser algo de nuestra naturaleza, parte de nuestro universo, algo nuevo aún por descubrir. Pero la investigación alcanzó una meta importante. A principios de los años 80, la gente decía que estábamos locos. En los medios de comunicación, en los periódicos. Gracias a los científicos y sus dispositivos, se sabe que aquí en Hessdalen hay algo. Ellos han vivido con esto durante muchos años, pero ya no hay razón para temerle nunca más. ...17 de junio de 1977... Base aérea Tancos, Portugal. Es un vuelo de rutina para José Francisco Rodríguez, un piloto de la Fuerza Aérea Portuguesa. 11:15 AM. Las ruedas de su Dornier 27 despegan de la pista. Lo que Rodríguez no sabe es que dentro de la siguiente hora tendrá un papel central en uno de los más extraordinarios encuentros ovnis en Europa. Y que tendría la suerte de escapar con vida. El caso de Castelo de Bode es importante porque proporciona un ejemplo significativo de la interacción física entre un objeto volador no identificado y los instrumentos de un avión. Rodríguez es retirado de las Fuerzas Armadas y ya no habla acerca de este acontecimiento impactante. Pero su caso fue objeto de una investigación profunda por parte de la Fuerza Aérea Portuguesa. El investigador de ovnis Francisco Correa ha tenido acceso a los archivos militares sobre el incidente. Este es un Dornier 27, un avión igual al que piloteaba Francisco Rodríguez. En el día del encuentro estaba volando solo. El Dornier 27 es un avión alemán de un solo motor. Es un avión muy popular entre los pilotos por su gran maniobrabilidad. Aunque tenía solo 23 años, Rodríguez era un experimentado piloto. Tenía más de 800 horas de vuelo. Rodríguez vuela sobre Castelo de Bode,
una represa hidroeléctrica a 136 kilómetros de Lisboa. Menos de una hora después de despegar, nota que hay un objeto oscuro a través de las nubes. Llama por radio a la base para determinar si otra aeronave estaba volando en esa zona. Control, reporto objeto cruzando el espacio aéreo. Solicito información de otras aeronaves cerca. Revisaremos el área. Contacta a la torre y le dicen que no hay nada en el radar. Entonces giró a la izquierda. Rodríguez maniobra su avión para tener un mejor ángulo del objeto. Y cuando está a punto de culminar el giro, grita. El grito es escuchado en la torre. A más de 600 metros, Rodríguez se encuentra cara a cara con algo completamente inexplicable. A las 11 en punto había un objeto grande, de unos 12 o 15 metros de diámetro, y permaneció allí durante 5 o 6 segundos. Y después, simplemente se fue. A medida que el ovni desaparece, su Dornier comienza a vibrar violentamente. De repente, la brújula gira fuera de control. Y desde una altura de más de 600 metros, el avión comienza una dramática caída en picada. El motor del avión seguía funcionando, pero él no podía controlarlo, así que entró en pánico y trató de controlar la aeronave. A medida que se acerca a tierra, Rodríguez se esfuerza por recuperar el control de la aeronave. Acciona el acelerador en un intento de vida o muerte por nivelar el avión. Justo encima de la presa, logra estabilizar su Dornier. Francisco Correa está en la presa Castelo de Bode, donde 2 testigos observaron la dramática caída en picada. Había 2 pastores aquí y ellos vieron el avión caer en picada. Lo vieron pasar por debajo de esta colina y solo escucharon un golpe. Cuando el piloto apagó el motor, comenzaron a ascender de nuevo. Escucharon otro golpe y vieron cómo el avión tomaba altura suavemente. Al aterrizar, el piloto fue sometido a un examen médico completo. A pesar de la sacudida, estaba en buena forma física y reportó de inmediato el avistamiento del ovni a sus superiores. Los pilotos suelen ser reacios a hablar de los avistamientos de ovnis, por ser ridiculizados y que ese hecho tenga consecuencias negativas en sus carreras. Pero la Fuerza Aérea Portuguesa tomó el informe muy en serio y realizó una investigación completa sobre el incidente. «35 años después del avistamiento ovni, el historiador Joaquín Fernández tiene acceso a los archivos militares. Este es el informe de Francisco Rodríguez y su incidente sobre la presa Castelo de Bode. Y esta es una carta de la Fuerza Aérea. Observamos aquí el resumen del caso. Un informe del piloto que refiere el avistamiento de un objeto volador no identificado. Rodríguez describe un objeto de hasta 15 metros de diámetro, 3 metros más ancho que su Dornier. Y también hace un boceto del objeto que surgió de las nubes y se ubicó al lado de su avión, a 6 o 7 metros. Fue una experiencia aterradora. El primer misterio. ¿Por qué este gran objeto que volaba a gran altura no aparecía en el radar? Chris Morshead fue durante 30 años ingeniero de radar de la Armada Real y confía plenamente en esta tecnología.
Cuando se trata de detectar objetos, el radar es quizás mucho más preciso que un piloto a gran altura. Sería inusual que algo físico apareciera frente a un piloto y no fuera captado por el radar. A una altura de 600 metros, el ovni debió ser detectado. Por lo tanto, existe la posibilidad de que lo que el piloto vio no fuera un objeto sólido. Con frecuencia hay fenómenos atmosféricos que pueden ser confundidos y eso en gran medida depende del piloto. Hablo de las condiciones de iluminación, de las condiciones meteorológicas y de todo lo que puede ver. Es muy fácil cometer errores. Desde la década de los años 50, muchos avistamientos de ovnis por parte de pilotos se han explicado como curiosos fenómenos atmosféricos. Se pueden sufrir espejismos debido a los cambios de temperatura, cosas que pueden engañar al ojo humano, haciéndole creer que hay algo donde en realidad no hay nada. Un espejismo esencialmente se crea cuando las diversas capas en la atmósfera tienen una temperatura diferente. El aire tiene diversas densidades y un grano de arena se puede ver como una cuchara en un vaso de agua. Se aprecia como si la cuchara se estuviese doblando. Lo mismo ocurre cuando la luz atraviesa capas de la atmósfera con diferente densidad. Objetos muy lejanos en el horizonte pueden aparecer distorsionados y se pueden apreciar más cerca o más lejos. Sin embargo, un espejismo no explica la pregunta más desconcertante de todas. ¿Por qué el Dornier? Una aeronave conocida por su maniobrabilidad cae en picada tan inesperadamente mientras que el motor seguía funcionando. El profesor Raúl Berenguel explica la dinámica de vuelo. Se tiene una baja presión sobre el ala y bajo ella la presión es alta. Un ala está diseñada de modo que el aire se mueva más rápidamente por encima que por debajo. El aire moviéndose lentamente por debajo tiene mayor presión y es lo que permite elevarse a la aeronave. Si este fenómeno se desarrolla a alta velocidad, a un lado del avión, ¿qué sucede? Se pierde sustentación y luego el avión se precipita. Un avión que pasara a gran velocidad podría haber enviado el Dornier en picada. Pero eso no explica por qué la brújula giraba violentamente fuera de control. Para hacer girar una brújula a esa distancia, se necesita una fuerza, un campo magnético que afecte directamente al avión. Y un avión normal o un jet no tienen campos magnéticos de esas proporciones. Lo que fue ese objeto es un misterio. Es un objeto volador, pero no sabemos qué es. Por lo tanto, se trata de un ovni. Pero sucedió algo más aquel día que agrega un toque interesante a la historia. 17 de junio de 1977. Mientras Rodríguez caía en picada, los trabajadores de la presa Castelo de Bode enfrentaron otra emergencia. Al mismo tiempo que Rodríguez caía en picada, esta presa hidroeléctrica experimentó una enorme e inexplicable pérdida de energía. La energía de la presa se restauró. Pero la pregunta sigue siendo si estos dos extraños incidentes están conectados. Eso aporta otro elemento de misterio a un rompecabezas que nunca podrá ser resuelto. La aparición de los ovnis es muy interesante. Como ingeniero, soy un gran escéptico. Siempre creo que debe haber una explicación racional. Pero de vez en cuando hay situaciones que no se pueden explicar racionalmente con fenómenos conocidos. ¿Hay naves que proceden de otros mundos? ¿Quién podría saberlo? Personalmente me resulta difícil creer que es así. Tal vez solo fue un fenómeno natural
que no conocemos aún.